Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento, reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 26. Y estamos en esta segunda ya oportunidad en que David perdona a Saúl su vida. David perdona entonces a Saúl, en este caso será en el campamento. Los de Sif fueron a Gibeá para informar a Saúl. David está escondido en la colina de Jaquilá, frente al páramo. Saúl bajó entonces al desierto de Sif con 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David por el desierto de Sif. Saúl acampó en la colina de Jaquilá frente al páramo, junto al camino. David vivía en el desierto y cuando vio que Saúl venía al desierto en su busca, envió espías y supo con certeza que Saúl había llegado. David marchó al lugar en que Saúl había acampado. David observó el lugar donde estaban acostados Saúl y Abner, hijo de Ner, jefe de su ejército. Saúl dormía en el centro de la barricada y la tropa acampaba a su alrededor. David preguntó a Ahimelech el hitita y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab: ¿quién quiere bajar conmigo al campamento de Saúl? Abisai respondió: yo bajaré contigo. David y Abisai fueron al campamento de noche. Saúl estaba acostado durmiendo en el centro de la barricada con su lanza clavada en el suelo cerca de su cabeza. Abner y la tropa estaban acostados alrededor de él. Bueno, hoy entonces, queridos amigos, esta es un poco la historia, ciertamente que continúa aún, para ver un poco cuál será el desenlace. Pero ya tengo a mañana, ya pues trata en este versículo 6, y al año de Yazura Yaseina. David preguntó a Ahimelech el hitita y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab: ¿quién quiere bajar conmigo al campamento de Saúl? Vea la pregunta. La importante es David mismo, entonces, el que está pidiendo a alguien que le acompañe. Pero con eso está diciendo, entonces, está mostrando también, ¿verdad?, esa valentía, esa capacidad de David de afrontar las dificultades. Estamos hablando también con un guerrero que siempre estuvo al frente, pero de mitad hilo. Incluso se acuerdan que hay pasajes, ¿verdad?, en que David vuelve a recordar y que él le contaba, incluso cuando hablaba con Saúl en este mismo libro que hemos estudiado. Dice: cuando yo estaba ahí con las ovejas y venía el león o lo que sea
o venía el lobo, lo que sea, voy para allá, anda que billete hoy. Interesante, ¿verdad? O sea, es como para decir, yo aquí soy aquel que enfrenta a las dificultades, se confronta con la realidad que le viene apareciendo. En este caso es una realidad difícil, pero es muy difícil realmente porque aquí tenemos un dilema muy grande. Que detrás de todo esto está la figura de David, que es la que siempre es exaltada también, ¿verdad? O sea, siempre se pone bien en alto esta figura que no puede quedar achicharrada, por decir así, diga tú, y entonces la ñañe va a ir a David, porque David es el personaje más importante aquí de la Biblia, o sea, de la historia del pueblo de Israel. Y en la Biblia entonces se le presenta tal cual, desde una lectura y de una perspectiva exclusivamente pedagógica. Esto es lo ideal, esto es lo esencial. Hay algunas cositas, ciertamente, que nos pueden ocultar, porque por la pinta era algo demasiado evidente. Y entonces se aprovecha y se le da un poquitito la vuelta, por decir así, pero más o menos presentando de nuevo la figura de David como una persona sincera, una persona que está a disposición y sobre todo que tiene en alto principalmente a Dios. Y desde aquí que le viene el respeto total también al ungido que Dios mismo había puesto. A pesar de toda la macanada que está haciendo aquí Saúl, lo mismo, él se presenta como una persona bastante, ¿verdad? Positiva, una persona que no es que lucha y quiere hacer el mal, ¿verdad? Sino que siempre está procurando hacer el bien. Bueno, entonces, primero ya dijimos el hecho de que David aquí se levanta. Él se levanta, se va. Él pudo haber enviado, como dijimos nosotros, entre sus 600 hombres que tenía ahí, podría haber enviado cualquier otro ahí del ejército, de la tropa, para que haga este servicio. Y de un sentido militar también, si hago la jefe, hago la general, él podría haberlo hecho tranquilamente y podría haber mandado, ¿verdad? Ya tanto a mí ya es como mover el avispero o lo que sea, no sé. Pudo haber hecho algo, pero no dejando a 600 hombres allí y él personalmente irse a una misión tan riesgosa, una misión muy riesgosa. Y justamente es lo que nosotros estamos viendo y vamos a seguir viendo aquí. Volvemos enseguida con más de Yarañé en Antiguo Testamento. Estación Cero. Tal vez mañana no amanezca, tal vez las flores no florezcan, pero si tú estás conmigo, tengo agua que refresca. Hoy el futuro es incierto y el ayer ya tuvo su tiempo. Enséñame a vivir el hoy, porque el hoy es lo que tengo. Llegaste tú, me devolviste la vida, bañaste con tu sangre toditas mis heridas. Llegaste tú, me mostraste el camino, para recordarme que el cielo es mi destino. Llegaste tú, que eres la verdad, en ti está el propósito de mi felicidad. Llegaste tú con tu inmenso amor, para abrazarme y decirme que todo va a estar bien, que todo va a estar bien. Hoy mi
miraré con tus ojos al que está a mi lado. Y daré con tu amor al que me has confiado. Alejo la tristeza, sembrando alegría. Y gritaré al cielo, gracias por la vida. Cuando el mundo caía en tristeza y desolación, cuando pensábamos que ya no había solución, cuando los sueños se quedaban en la habitación y esperábamos con ansia que saliera el sol. Llegaste tú, me devolviste la vida, bañaste con tu sangre toditas mis heridas. Llegaste tú, me mostraste el camino para recordarme que el cielo es mi destino. Llegaste tú, que eres la verdad, en ti está el propósito de mi felicidad. Llegaste tú con tu inmenso amor para abrazarme y decirme: díselo, Willy, Que todo va a estar bien, que voy a estar mejor, que no hay nada imposible para ti porque eres Dios, que todo pasará, que tú escuchas mi voz, que en el silencio tú respondes a mi corazón. Estación Que no me rinda, que tú no me abandonas, que me levante contigo a cada hora, que tú me abrazas, que me perdonas, que puedo ser feliz porque llegaste tú, me devolviste la vida, sangre bendita que sana toditas mis heridas. Llegaste tú, me mostraste el camino, porque esta vida no es la vida, tú eres mi destino. Llegaste tú, que eres la verdad, Jesús, tú eres la fuente de mi felicidad. Llegaste tú con tu inmenso amor para abrazarme y decirme: llegaste tú, me devolviste la vida, bañaste con tu sangre toditas mis heridas. Llegaste tú, me mostraste el camino para recordarme que el cielo es mi destino. Llegaste tú, que eres la verdad, en ti está el propósito de mi felicidad. Llegaste tú con tu inmenso amor para abrazarme y decirme que todo va a estar bien, que todo va a estar bien, que todo va a estar bien, que todo va a estar bien. Tal vez mañana no amanezca, tal vez las flores no florezcan, pero si tú estás conmigo, tengo agua que refresca. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. En este pasaje del Evangelio vemos a un Jesús que obliga, dice la palabra, a los discípulos a subir a la barca mientras Él despedía a la multitud y les dice que se adelanten mientras Él se queda orando. Después dice que cuando la barca ya estaba muy lejos de la orilla, empezó a sacudirse violentamente porque tenía el viento en contra. Y dice que a la madrugada el Señor fue hacia los discípulos, pero fue de una forma novedosa, de una forma diferente. Y una forma tan novedosa que los discípulos pensaban que era un fantasma, tuvieron miedo. Y ahí el Señor les dice: no teman, porque soy yo. Entonces Pedro le dice: Señor, si realmente eres tú, mándame a ir contigo. Y entonces Pedro empieza a transitar esta novedad que Jesús le propone. Empieza a caminar sobre el agua como lo hizo Jesús. Y Pedro iba todo arrebatado en su impulso, caminando sobre el agua, mirando al Señor. Y cuando se dio cuenta de la situación, cuando se dio cuenta de que el viento golpeaba muy fuerte, cuando Pedro se dio cuenta de la realidad que lo rodeaba, empezó a hundirse. Y ahí es cuando le dice: Señor, sálvame. Jesús le tiende la mano, lo salva, lo sube a la barca y les dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaron? Y la enseñanza que nos quiere dejar este Evangelio, en primer lugar, es que el Señor, frente a nuestras dificultades, frente a esos momentos en los cuales las olas golpean muy fuerte nuestra barca, el Señor siempre aparece. Pero a veces aparece de formas diferentes, de formas novedosas, y nos invita a transitar esa novedad que Él nos propone. Pedro transitó la novedad que el Señor le proponía, pero empezó a hundirse. ¿Por qué empezó a hundirse? Porque dejó de mirar a Jesús, porque Pedro se vio distraído por las olas, por el viento, y dejó de poner su mirada a lo importante,
que era Jesús. Y ahí es cuando viene el reto: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste si yo estaba ahí con vos? El Señor nos invita a que nunca dejemos de mirarlo a Él, a que podamos transitar la novedad que Él nos propone, siempre poniendo nuestra mirada en Él, para poder permanecer en Él, para poder transitar la novedad, para no tener miedo, para no caer. Por eso pidámosle al Señor, a través de esta canción, que nos dé la gracia de transitar las novedades que Él nos proponga en el camino de la vida, pero sobre todo que nos dé la gracia de nunca dejar de mirarlo, de siempre permanecer en su amor. ¿Quieres que suba a mi barca, que navegue tus aguas, que descubra la novedad de tu amor? ¿Quieres venir a mi encuentro cuando soplan los vientos y sacude el temor? Y yo quiero ir a tu encuentro, aunque soplen los vientos y sacuda el temor. Pero necesito fe para no caer. Necesito fe para no temer. Hoy te pido un poco más de fe para en ti permanecer. Hoy te pido un poco más de fe para en ti permanecer. No quiero dejar nunca de mirarte. No quiero dejar nunca de mirarte. No quiero dejar nunca, nunca de mirarte. No quiero dejar nunca de mirarte. Pero necesito fe para no caer. Necesito fe para no temer. Hoy te pido un poco más de fe para en ti permanecer. Hoy te pido un poco más de fe para en ti permanecer. Quiero en ti permanecer. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería,
Ropería, Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yandel Yarañé en Antiguo Testamento, reflexionando sobre el libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 26. Hoy subrayamos el versículo 6. David preguntó a Ahimelech elitita y a Abisai, hijo de Zeruía, hermano de Joab, ¿quién quiere bajar conmigo al campamento? Bebe Yandel Yasura Yahina lleva el hecho de que David se levanta, el hecho de que David tiene algo aquí por dentro, ¿verdad?, en su cabecita, para hacer este servicio, ese trabajo militar, que sí o sí, una vez que él detecta el GPS, muy imagina, o monitorea paitema, hoy cuamo voy, Saúl no sabe todavía dónde está David. Con esto también se le está presentando y se está diciendo que aquí es Dios, ¿verdad?, el que va dirigiendo la historia. Dios el que le va moviendo y le va dando coraje, nada más y nada menos que a David. Miren que alrededor del ejército de Saúl hay 3.000 hombres de los mejores. Y bueno, vamos a ponernos. Él tenía 600 hombres. Él podría haber arriesgado 2 o 3 de sus hombres en todo caso y le hubiese dicho, tapejo mi tapejo petante ahí que tú tape ya puedo llevar. O sea, como general hubiese ordenado. ¿Por qué entonces David debería ir a una misión tan peligrosa? Esta misión es demasiado peligrosa, porque él quiere ir a atacar y quiere ir a atacar el centro, ¿verdad? Quiere ir a la raíz, quiere ir al corazón de todo, ahí quiere atacar. Ahora, el hecho de que David hiciera esto muestra en primer lugar su valentía, su osadía. Hubiera veces que hacerte. David ahí, que ya voy a ir, ¿verdad? O sea, David tampoco no es una de esas personas, ¿se acuerdan? Que hablamos en los cursos anteriores cuando presentamos la actitud de Saúl. Saúl parece que es uno que se mete, también él tenía como 600 hombres, dice que le cuidaban. ¿Se acuerdan en el capítulo 14? Ya leemos algo y vea, allá se llama, ahí cuando su propio hijo se había metido y había comenzado a mover al ejército, ¿verdad? Y por lo tanto, Saúl estaba sentado bajo el granado, sentado, ¿verdad?, que hay en Migrón, a las afueras de Gibea. La tropa, miren, que lo acompañaba era de unos 600 hombres de Hebreo. 600 hombres de Hebreo. Agías, hijo de Agitub, hermano de Icabod, hijo de Pinjas, hijo de Elí, sacerdote de Yahvé, en sí lo llevaba un efod. Nadie sabía que Jonatán se había marchado. Bueno, y ahí continúa entonces toda esa historia que nos va narrando, que nos va diciendo. Pero aquí es interesante la osadía. David es el valiente. David es el que se confronta. No es que simplemente manda y llama, bueno, tapeo, bebe, bebe la pende pecho, tapeo, más no pe, pero si hay ponan a Saúl, sin embargo. Entonces, incluso podemos pensar otra cosa y darnos cuenta. Incluso cuando termina ese capítulo, ese versículo, en el capítulo 14, en que su hijo Jonatán se va y pasa del otro lado de los filisteos, entonces dice que él ni le avisó a su padre. Ni le avisó a su padre. Vaya. Y porque te está mostrando que no tiene la valentía ni la osadía. Porque si su papá, si Jonatán le decía eso a su papá, pero papá, hasta año me quedamos filisteos y te vamos a ambicioso. Pero imagínate, si él mismo no era capaz, si él mismo no se arriesgaba, entonces, ¿quién le va a permitir a su hijo Jonatán, verdad? ¿Se acuerdan que ahí nosotros, y sería bueno que vayan un poco, ¿no?, ahí a YouTube a mirar un poco en esta reflexión importante que habíamos hecho, que en Jonatán sí podemos ver, parece, ese deseo de ir, de luchar, de renovar. La juventud es así.
Juventud siempre es bastante osada, la juventud. Parece que tiene más energía. No diría que la juventud tiene más visión o más experiencia, porque dándole cuy. Pero es la osadía, eso sí. Eso no le podemos quitar a los jóvenes. Pero en un caso de Saúl o de David, sí podríamos decir que si tienen la osadía, tienen también la prudencia por una parte, pero tienen también, ¿saben qué otra cosa? Tienen sobre todo la visión y la experiencia. Bueno, queridos amigos, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Brotó la vida y que en tu vida están los sueños, que por tu aliento somos tu imagen, nos haces templo de tu promesa y ahora te clamamos. Hacenos uno para tu gloria y que tu gloria nos transfigure, que con tus dones nos acompañes en el camino de ser testigos, danos de alimento. Dios de aquel
Queridos amigos, les invito para la celebración eucarística en nuestra comunidad. Ñande Yarañe les acompaña y les esperamos a todos. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada siempre con la palabra del Señor que nos acompaña, dirige nuestra historia, hoja de ruta, ya hay señal de llevañan de GPS, moto para la yeguatana, añan bareteques, yebre peñan de yarabe, deja hoy añan deja peomoía, peñan de nondepe. Dependerá, ¿verdad?, de cada uno de nosotros, queridos amigos, la yepoyay, el señor baretejes, ayagüero guatá, peñan de acuerdo a estos mandamientos y propuestas del Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, del 9 al 18. Una noche el Señor dijo a Pablo en una visión: no temas, sigue predicando y no te calles. Yo estoy contigo, nadie pondrá la mano sobre ti para dañarte, porque en esta ciudad hay un pueblo numeroso que me está reservado. Pablo se radicó allí 1 año y medio, enseñando la palabra de Dios. Durante el gobierno del procónsul Galión en Acaya, los judíos se confabularon contra Pablo y lo condujeron ante el tribunal diciendo: este hombre induce a la gente a que adore a Dios de una manera contraria a la ley. Pablo estaba por hablar cuando Galión dijo a los judíos: si se tratara de algún crimen o de algún delito grave, sería razonable que los atendiera. Pero, tratándose de discusiones sobre palabras y nombres y sobre la ley judía, el asunto les concierne a usted. Entonces, queridos amigos, es interesante aquí varios elementos. En primer lugar, dice esta visión, es decir, la fuerza del Espíritu. Pero imagina Pablo que nosotros todos necesitamos esta fuerza y esta gracia del Señor para poder ser movidos por su Espíritu. Y nos dice muy bien, ¿verdad? No temas, le dice el Señor a Pablo, sigue predicando y no te calles. No te calles. Ojalá que nosotros tampoco nunca nos callemos ante los valores y los principios. Porque hoy hay que son simplemente urreros, que son simplemente personas que se quieren acomodar con la gente que está haciendo mal. Sabiendo que lo que estamos haciendo está mal, porque no hay nadie que no pueda darse cuenta de que está haciendo el mal. Pero claro, como Peiguirupia lleva peñen su guiña bojasa y $1,000 y mitra plata y mi, lo mitad veare homa osapucay, no quiere decir no te calles. El no te calles se refiere al decir la verdad, no tener miedo en predicar a Jesucristo, que nos llama a una verdadera conversión. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando este hermoso libro de Samuel. Primer libro de Samuel, estamos en el capítulo aquí 26. David perdona a Saúl en el campamento. Aquí también encontramos y decimos y nos preguntamos por qué esta osadía, ¿verdad?, de David. Él tiene experiencia, él sabe, ha luchado, ha peleado, y por qué él mismo quiere ir ahí. ¿Por qué él se arriesga? Él, como general,
con el que estaba al frente de estos 600 hombres, podría, decíamos hace rato, elegir algunos de estos hombres y decirle, bueno, y arriesga la vida de otros jóvenes. Ustedes recuerden que una de las características del joven de por sí es la osadía, ¿verdad? Esa valentía, ese coraje. Ciertamente que no tienen experiencia. Eso podemos decir que es así. No tienen experiencia. Y Catula, y Catula, Oriripai, lleva porque lleva primera vez en la que se están confrontando un joven así. David ciertamente eso ya no le va a pasar. Y más todavía ahora, porque además de haber hecho tanta campaña y tanta lucha, ahora, sin embargo, él mismo se está sintiendo perseguido. Y entonces es como decir, eso es lo que nosotros podríamos sentir y podríamos ver en una de las actitudes o características que tendría David. Que él, ¿verdad? Por dentro, oñanduina lleva, oñanduja peipaiteye, como pegaroso ve la situación que están pasando. Y bueno, ese entonces dice que David miró el lugar donde dormía Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Mañana poná, monitorea, poná, todos los detalles, ¿verdad? Hoy en día prácticamente estas cosas ya no suceden, ¿verdad? Estas cosas ya es imposible. Ya. Hoy en día te miran ahí por un ojito y pum, voy a ver allá algo que explotó nomás allá. Bueno, ni sabes lo que pasó allá, pero ven, pistiano y mie. Qué bárbaro, ¿verdad? Lo que es la guerra. Bueno, mientras todo el ejército de Saúl dormía cerca del general de su ejército. Entonces, aquí estamos viendo y te está presentando también una situación bastante interesante en el campamento de Saúl. Siempre Saúl vive protegido en esas otras circunstancias, como dijimos y fuimos comparando. Saúl no es que se queda solito ahí, ¿verdad? Te está mostrando la otra parte, en cuanto que David tiene mucho coraje, tiene mucha valentía. Incluso se acuerdan cuando le piden de Keilah. Él primero se va, ¿verdad? Y le pregunta al Señor. Osadamente le dice, Señor, me están pidiendo de Keilah. Esa gente ya no se va, ni le piden más a Saúl porque no me ayude. Entonces, ¿qué hago, Señor? Y el Señor, ¿se acuerdan que le había respondido y le dijo, vete, vas a vencer, vas a luchar? Él pues en ese momento estaba siendo perseguido. En ese momento él no es que estaba al frente del ejército con todo el aparato, ¿verdad? De la dinastía, de la monarquía, del rey Saúl. No, después me ve. Él está ahí con esa gente. Incluso te describía qué clase de gente es, pero él se nota que los va instruyendo, los va preparando. Ahora ya son 600 que están con él, manos armadas. Entonces, él cuando le responde al Señor y le dice, vete, aniegue, yo voy a estar contigo, te voy a entregar Keilah. Vas a defender Keilah y le vas a defender a tus hermanos y tu lucha va a ser positiva. Entonces David, con esta alegría y con este gozo, lleva al pueblo, a su gente. El Señor nos pide que vayamos a liberar a Keilah. Se sienten amenazados por los filisteos, donde en cualquier momento de estos tipos van a entrar y van a dominar esa ciudad. Y entonces, así, el pueblo comienza y no, y le van a detener a David, le detienen y le dicen que no, que nosotros también estamos hambrientos, nosotros no podemos nada, nosotros no tenemos cómo ir, apenas y nosotros estamos siendo perseguidos también, estamos en una situación bastante complicada. Entonces después se va otra y le dice al Señor, y le dice, no, te jodas, y entonces así se va David. Y el otro también lo obedece. Eso está interesante, que el pueblo ahí lo obedece también a David. Y victoria total, ¿verdad? Y liberan a Keilah. Bueno, volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque,
La economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Se aprestaba a subir al púlpito y los habitantes de Écija esperaban ansiosos su sermón, porque a pesar de su juventud, ya era el predicador más afamado de España, pues sus palabras calaban hasta la médula y producían un efecto tan determinante que tras sus intervenciones, la cascada de conversiones era inatajable y el grupo de confesores que lo acompañaban se veía a gatas para atender a los penitentes. En ese momento ingresó pomposamente el comisario de bulas, que era un clérigo que se encargaba de promulgar los documentos pontificios. Lo apartó despectivamente, subió al estrado y comenzó a pronunciar un discurso rebuscado. Entonces San Juan de Ávila salió sigilosamente, toda la concurrencia se fue tras él y en una explanada cercana lo obligó a predicar. El presuntuoso, que se había quedado hablando solo, se dirigió al lugar y cuando terminó el maestro Juan, se abalanzó sobre él, lo abofeteó y el santo le pidió humildemente que le golpeara la otra mejilla, pues según él, se lo merecía. Y el iracundo agresor le dio gusto. A los pocos días el rencoroso fanfarrón, confabulado con algunos curas envidiosos, lo denunció ante la Inquisición con el argumento de que San Juan de Ávila, además de ser descendiente de judíos, tergiversaba las Sagradas Escrituras y por eso le abrieron un proceso y lo encarcelaron en 1531. Juan de Ávila, nacido el 6 de enero de 1500 en Almodóvar del Campo, España, pertenecía a una familia acomodada y profundamente cristiana que, aunque le imprimió la devoción por Jesús crucificado y por la Santísima Virgen, luego de su formación básica, estudió leyes en la Universidad de Salamanca. Al cabo de 4 años abandonó intempestivamente la carrera, volvió a Almodóvar del Campo, se recluyó en su casa y se refugió en la oración, en la penitencia y en un profundo silencio del que salió en 1520 hacia Alcalá de Henares, en donde adelantó su formación filosófica, teológica, se especializó en Sagradas Escrituras y tras ser ordenado sacerdote en 1526, retornó a su tierra natal, distribuyó entre los pobres la cuantiosa herencia que sus padres recientemente fallecidos le habían legado y se dispuso a viajar en calidad de misionero a México con Fray Julián Garcés, que acababa de ser nombrado como primer obispo de Tlaxcala. Pero a punto de embarcarse, Alonso de Manrique, arzobispo de Sevilla, que ya conocía sus extraordinarias dotes de predicador, le ordenó que se quedara para evangelizar en toda la región de Andalucía, sobre cuyos habitantes todavía pesaba la influencia islámica acumulada a lo largo de 8 siglos de dominación árabe. El maestro San Juan de Ávila, en compañía del padre Fernando de Contreras, anduvo entonces por Jerez de la Frontera, Palma del Río, Alcalá de Guadaira, Utrera, y más adelante conoció a Pedro Fernández de Córdoba, quien desde ese momento fue su discípulo y compañero. Con él continuó su misión hasta que al llegar a Écija, sucedió el incidente que los envidiosos aprovecharon para acusarlo ante la Inquisición y de cuenta de ese proceso permaneció encarcelado 2 años, tiempo que aprovechó para profundizar en el estudio de las Sagradas Escrituras y escribir su libro más célebre, Audifilia, que traducido al español es Oye hija, dedicado a doña Sancha Carrillo, de quien era su director espiritual. Era un verdadero tratado de espiritualidad y ascetismo que se convirtió en uno de los libros más consultados por los místicos del siglo XVI y que fue determinante en las vidas de varios santos con los que tuvo relaciones de fraternidad y enseñanza. Santa Teresa de Jesús, prácticamente discípulos de él, Santa Teresa de Jesús, San Ignacio de Loyola, San Francisco de Borja, que después fue papa, San Pedro Alcántara, San Juan de Ribera, Fray Luis de Granada y San Juan de Dios, quien después de escuchar una predicación suya en Granada, salió gritando que era pecador y entonces San Juan de Ávila lo tomó a su cargo y lo condujo por el camino de la santidad.
Tras ser declarado inocente en 1533, redobló su celo y desplegó su verbo dulcemente convincente por las sierras de Córdoba, La Mancha y Extremadura. A la par, el maestro San Juan de Ávila servía de escabel para que los llamados a la santidad ascendieran espiritualmente, y producto de su orientación fue el crecimiento y fortalecimiento de la Compañía de Jesús. Pero a pesar de la insistencia de San Ignacio para que ingresara a ella, prefirió mantener su condición de sacerdote diocesano. Además, ayudó a fundar la Universidad de Baeza y erigió varios seminarios y colegios, pero sin que esta ingente actividad lo distrajera de su verdadera misión, predicar, tarea en la que continuó sin desmayo hasta que en 1554 su salud se resintió y desde entonces se recluyó en Montilla, retiro desde el que siguió iluminando a la iglesia con sus sermones y escritos hasta que murió el 10 de mayo de 1569. Fue canonizado por el Papa Pablo VI y declarado doctor de la Iglesia por el Papa Benedicto XVI en 2012. Por eso, hoy día de su festividad, pidámosle a San Juan de Ávila que la palabra de Dios sea bálsamo para nuestras almas. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Dios trino y uno, Rey infinito, sabio, poderoso, bueno, hermoso, perdonador de los que a ti se convierten, sustentador de los que a ti se llegan, glorificador de los que te sirven, y Dios cuya perfección no tiene fin. Porque estás sobre todo entendimiento, porque estás sobre toda lengua y solo tú te conoces del todo. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Dios trino y uno, Rey infinito, sabio, poderoso, bueno, hermoso, perdonador de los que a ti se convierten, sustentador de los que a ti se llegan, glorificador de los que te sirven, y Dios cuya perfección no tiene fin. Porque estás sobre todo entendimiento, porque estás sobre toda lengua y solo tú te conoces del todo. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
fallado, siento dolor por caer en pecado. Ayúdame a amar la verdad y a borrar el engaño. Yo no soy digno de andar en tu senda, ni de arrojar la primera piedra. Haz que sea fuerte tu luz y en mí no haya tinieblas. He pecado contra el cielo y contra ti, y sin ti yo sé que no podría vivir. Hoy estoy arrepentido de verdad. Hoy tu amor, tu paz en mí, yo quiero atesorar. Perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname, perdóname. Siento dolor, estoy muy compungido. Es de verdad que estoy arrepentido. No puedo más ofenderte y sentirme vacío. Hoy doy un giro y cambio mi vida. Tomo la cruz y hago nuevos mis días. Quiero llevar tu presencia, tu amor, tu justicia. He pecado contra el cielo y contra ti, y sin ti yo sé que no podría vivir. Hoy estoy arrepentido de verdad. Hoy tu amor, tu paz en mí, yo quiero atesorar. Perdóname, perdóname, perdóname. 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 Perdóname, perdóname, perdóname.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro, Primera de Samuel. Estamos en el capítulo 26. Este versículo que nos invita a entender también, David preguntó a Ahimelech, el hitita, y a Abisai, hijo de Servía, hermano de Joab, ¿quién quiere bajar conmigo al campamento de Saúl? Abisai respondió, yo bajaré contigo. David y Abisai fueron al campamento de noche. Saúl estaba acostado durmiendo en el centro de la barricada, con su lanza clavada en el suelo cerca de su cabeza. Abner y la tropa estaban acostados alrededor de él. Bueno, esta es la presentación un poco. Nosotros ahora principalmente estamos subrayando y queriendo conocer de este versículo 6, en que la pregunta esencial y fundamental es el quién quiere bajar conmigo al campamento. ¿Quién es el que quiere arriesgar su vida? ¿Quién es el que se ofrece? Una pregunta en ese momento, es una pregunta real, ¿verdad? Para su pueblo, para su ejército, para sus soldados. Él les pregunta, ¿quién quiere bajar conmigo? Es un desafío, ¿verdad? Pero ciertamente para nosotros hoy en día sería una pregunta más bien retórica, ¿verdad? ¿Quién es el que quiere bajar verdaderamente a pelear? Porque aquí tenemos a Abisai que respondió, yo bajaré contigo. Abisai entonces no se queda atrás. Esta es otra característica también que es muy interesante, porque el hecho de que Abisai dice que él quiere bajar con David, quiere decir que nosotros podemos también contagiar a los demás. Eso aquí sería el elemento, ¿verdad?, esencial. Porque si la inogina ave llevas allá, pues algo peor viene que incendia. Entonces enseguida nos desanimamos. Ciertamente que después uno puede ser, entre comillas, vamos a decirle así, solo puede ser un héroe. Pero normalmente el héroe es más bien aquel que comienza, que abre caminos, punta de lanza, punta de lanza. En el término de los troperos, etcétera, con las tropas, hoy la chiñuelo, juate nos debe ya, pero hoy del otro, con la chiñuelo, porque bien importante, porque si no se te dispersa todas las fuerzas, o pan de ir cualquier otro lado. A veces ¿verdad? Son interesantes dentro de la historia, uno reflexionando un poco. Y en ella y cuaya carga el hijo, mira la héroe que son punta de lanza, porque son creativos, son valientes y se lanzan. Ojo ese. Pero pues todo el grupo que está con él, todo el grupo que lo acompaña después, está atento y a la primera orden o cualquier movimiento, entonces, viste que es de nuevo toda la comunidad. Eso también es interesante. Vayan de Yarecuana ahí en cuenta. Entonces el héroe normalmente no es un héroe que actúa simplemente solo. El héroe que actúa solo, estilo Superman, los salvapajas, los yapopajas, el nombre. Super está por encima de Superman, del hombre. Entonces, en el contenido, o salvar al mundo, o salvar entero de tierra. Y esa es una ideología, ¿verdad?, que simplemente te quiere mostrar que no hace falta, pepritante tembiguaishan. Si haya popada más, si no hay pota yo y vemos la vende de San y vende acá. Pepritado tembiguaishan. Ese no es, ¿verdad? Por lo menos aquí no te muestra eso. David es un Superman, ¿verdad?, que se va a mover, pero no va a ser como ese que conocemos, porque este comienza a buscar más bien que los otros le ayuden. Este está procurando y está buscando verdaderamente que sea entonces después la comunidad. Aquí él pregunta primero, Eso también es interesante, porque dentro de toda comunidad, todos, atención, lo que nos dice aquí, ¿verdad?, la palabra de Dios. Todos somos responsables
de esta comunidad ante un peligro inminente, ¿verdad? Aquí está David con sus 600 hombres. Nos sentimos perseguidos. Ahora ya no es solamente David, sino que como hoy en día, pero por otra parte ya son 3.000 hombres de los más adiestrados, del number one del ejército y de la monarquía de Saúl, que le vienen en contra. Entonces aquí, ante la pregunta que hace David, todos también tenemos que responder. ¿Cómo vamos a confrontarnos ante el mal? Porque el mal lo tenemos que vencer todos juntos. Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor y vamos a seguir reflexionando posteriormente. Que Dios les bendiga a todos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.